Listo, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que es funciones y lo que son la programación orientada a objetos, o pues en este caso específico, todo lo que son las clases. ¿De acuerdo? Quiero que por favor me digan ustedes por el chat o por el micrófono eh, si ustedes tienen claro el concepto de qué es una función y si tienen claro qué es el concepto de clases. Por favor, escríbanmelo ahí muy sinceramente o díganmelo por favor. ¿Ya me escribieron? Muchachos, Profe, qué Yo pena. más o menos, profe. No le entendí, profe. que si ustedes tienen claro, que si ustedes tienen claro qué son las funciones en la programación como tal, digamos programaciones en Java, puede ser incluso en LPP, también que ustedes tuvieron que haber visto en LPP funciones, y lo mismo con el tema de las clases, ¿sí? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un método? ¿Qué es un constructor incluso? Bueno, el teórico no, pero pues sabe hacerlo, digámoslo así, lo que me está diciendo Edward. ¿Listo? ¿Y los demás? Ah, ok, listo, perfecto. Mariana, bueno, Mariana no, Edward, bueno, Edward ya, perdón. Alejandra, más o menos, listo. Entonces, hoy vamos a ver esa parte, y como les digo, es importante pues para ya empezar a mirar un poco más mejorar la estructura de la programación como tal. Entonces, vamos a mirar acá, bueno, igual en el libro de PHP, ahí está más o menos como por la página 130. Bueno, un poquito más arriba está el tema de funciones y después está el tema de lo que es una clase en PHP. ¿De acuerdo? Para que ustedes igual lo quieren repasar, más o menos es el capítulo 5, está a partir de la página 122. Entonces, voy a hacerles acá la explicación. Voy a compartir pizarra. Ahí está la pizarra. ¿Me confirman por favor? Ya, ¿me confirman por favor si están viendo la pizarra? Sí, profe. Listo. Para eso yo tengo por acá una tabletica que me va a permitir a mí escribir. Listo. Entonces yo les voy a hacer acá la explicación de lo que son las funciones. Vamos a empezar con lo que son las funciones. Esto es supremamente importante porque es parte vital de cualquier lenguaje de programación y es netamente necesario comprenderla para poder obviamente saber prácticamente cualquier lenguaje, porque los lenguajes tienen como principio funciones y pues obviamente también lo que es la programación orientada a objetos, que es como la parte más importante. Pero como les digo, vamos a empezar con funciones. Yo tengo acá, un archivo, ¿sí? Este archivo pues es mi archivo, digámoslo, index.php. Entonces, ustedes aquí tienen un código, ¿cierto? Aquí lo estoy escribiendo. Y digamos que ustedes acá abajo, aquí lo voy a poner en color rojo, necesitan hacer una operación matemática. Esa operación matemática es una suma. Vamos a ponerle acá suma. ¿Sí? Esa operación matemática es una suma. Ustedes siguen haciendo el código.
¿cierto? Ustedes siguen haciendo el código, siguen escribiendo código. Y digamos que ustedes nuevamente más abajo necesitaron volver a hacer otra suma, entonces ustedes vuelven y escriben su código. Y volvemos a repetir el proceso. Vuelven y ustedes de pronto hacen nuevamente la esta. Y acá un poquito más esto acá abajo. Y acá vuelven y escriben ustedes la suma. Esto es lo que ustedes normalmente harían en un lenguaje de programación que no es orientado a objetos. Por ejemplo, el LPP, ustedes lo han hecho en el LPP. Ustedes de pronto lo han hecho en JavaScript también, ¿cierto? Aunque en JavaScript ustedes ya han implementado lo que es una función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, el código cuando se empieza a leer de arriba hacia abajo, ¿cierto? Se lee como si fuera un libro. Entonces, de aquí para acá se empieza a leer. Entonces, se lee en este orden y empieza a leer todo el código. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte, ustedes están teniendo un código que suma, que es este. Y aquí tienen otro código que suma y aquí tienen otro código que suma. Quiere decir que este código lo están haciendo 3 veces en este archivo. ¿Sí? Y digamos que, no sé, digamos que este código coge dos números, lo suma y envía un mensaje que dice la suma de dos números es tal, ¿cierto? Pero digamos que usted también necesita después cambiarle el mensaje y no necesita que diga la suma de los números, sino que diga, no sé, el total sumado, digamos, es tanto. Y ese mensaje que sea exactamente igual en las 3 partes. Entonces, ¿qué pasa? A usted le va a tocar irse a buscar en este archivo en dónde está ese texto y lo tiene que ir cambiando en las 3 veces que lo encuentre. Y si hay más, pues obviamente más. Esto se vuelve un problema cuando usted hace un software demasiadamente grande. Porque si digamos en un software, usted necesita hacer alrededor de, coloquémosle unas 100 sumas. O sea, en su software, en todo un proyecto, usted tiene que hacer la operación de sumar unas 100 veces. Y digamos que usted necesita cambiarle algo a esa parte de sumar. Como les digo, en este caso el texto. Entonces tendrán que ir a buscar en las 100 partes donde está puesto el código, tienen que ir a cambiar el texto y eso se vuelve muy complejo, ¿no? Porque pues eso digamos que genera problemas de mantenimiento del código, ¿cierto? Que es digamos lo que se tiene que evitar y lo que se soluciona a partir de las funciones. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se soluciona eso? Lo que se hace es que esos pequeños pedazos de código se separan y se crea acá un archivo, pues bueno, ya podemos llamarlo archivo, un archivo nuevo, ¿cierto? Ese archivo nuevo es lo que nosotros conocemos como una función. Y esa función nosotros le ponemos el nombre que deseamos. En este caso, la función se llama sumar. ¿Sí? Esa función se llama sumar. Entonces, la función sumar lo que nosotros hacemos es colocar el código que necesitamos para la suma. Entonces, acá colocamos ese mismo código que está acá, perdón porque no, yo creo que me están viendo el cursor. Ese mismo código que están viendo acá, lo vamos a colocar en esta parte. ¿Listo? Ese mismo código. Entonces, yo coloco mi código, que es este mismo, que es el mismo que está en la parte sumar, y listo. ¿Sí? Entonces, este código es este mismo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué hago acá? Yo ya tengo, eso se llama encapsulamiento, en programación orientada a objetos se llama encapsulamiento. Con ustedes también les voy a hacer la clase, esta sería la próxima, digamos, un tema ya más técnico de lo que es la programación orientada a objetos. Pero para que ustedes vayan conociendo los conceptos, eso se llama encapsular, porque lo que estoy haciendo es eso, encapsulando un código, o sea, lo estoy separando y lo estoy poniendo acá aparte, entonces eso se llama encapsulación. Entonces, aquí yo estoy
apartando, lo estoy creando y lo estoy delimitando con un nombre que es una función llamada sumar. Entonces, ¿yo qué hago? Para usar mi función dentro de mi código principal, yo ya no uso esto, ¿sí? Yo no uso este código, sino que lo que hago es venir acá y llamar a mi función, a una función llamada sumar. Y acá hago lo mismo, una función llamada, bueno, vamos a usar la palabra sumar que está ahí, a una función llamada sumar. Es una función acá llamada sumar, le pongo los paréntesis y acá también. Entonces, esa función es esta y esa función es esta. Quiere decir que en las tres partes donde yo necesite sumar, yo ya le estoy diciendo que es este código que está acá encapsulado, ¿sí? Es el código que está acá encapsulado. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí se me llega a presentar el mismo problema de ahora, donde, digamos, necesito corregir el mensaje, pues es mucho más sencillo, porque yo lo único que hago es venir acá, a esta función, y aquí cambio el mensaje, lo que necesite cambiar, aquí, y automáticamente, como yo estoy llamando a la misma función en diferentes partes, automáticamente el mensaje cambia cada vez que lo use. Entonces, así yo tenga esta función o tenga el código donde necesite sumar, lo tenga en 100 partes diferentes, no pasa nada porque al cambiar acá, automáticamente cambia aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es prácticamente lo que es una función, es separar el código. Pero yo al llamar la función es como si le estuviera diciendo, oiga, el código que está acá está aquí metido, está como representado por medio de lo que es la función. Entonces, claro, cuando él empieza a leer el código, este código que estamos viendo acá, él empieza a leerlo y cuando llama a la función es como si él fuera hasta acá, leyera el código, perdón por eso, entonces es como si él empezara a leer el código acá arriba, y cuando llegara a la función es como si él se fuera acá y siguiera leyendo el código de este lado y continuara acá en las líneas negras y volviera a irse y volver a llegar acá y vuelve y sigue acá leyendo líneas negras y vuelve a irse y sigue leyendo. Prácticamente esto es como la forma como funcionan las funciones, valga la redundancia. Es como su forma de trabajar. Entonces, claro, eso es mucho más fácil de trabajarlo, de hacerlo y de mantenerlo, ¿sí? Esos son principios, digamos, de la programación orientada a objetos, pero porque en este momento está aplicada una función. No sé si ustedes tengan de pronto alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Listo, ¿les queda un poco más claro? Bueno, Alejandra no está como muy convencida. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Nosotros hacemos esto con el fin de reutilizar nuestro código, o sea, reutilizarlo, separarlo y reutilizarlo, porque es mucho más fácil de mantener. Pero pues prácticamente a la hora de leerlo sigue siendo el mismo código, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer una ejercicio en PHP donde vayamos a hacer esto mismo, pero usando todas las operaciones matemáticas. Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿de acuerdo? Pero entonces, esa suma, resta, multiplicación y división las vamos a separar en funciones, ¿listo? Para que ustedes vayan comprendiendo un poco pues la sintaxis y pues también cómo se trabaja. No sé si me olvide algo acá adicional de explicarles esto, si me esté pasando algo. Ah, bueno, sí, acá hay algo que me estaba adelantando al ejercicio. Yo acá estaba colocando unos paréntesis, ¿no?
Eso es importantísimo, esos paréntesis. Porque aquí lo que pasa es que yo acá pongo algo que se llama, voy a ponerlo acá arriba, se llama parámetros. Parámetros. ¿Qué son los parámetros? Cuando mi código está leyendo de aquí para abajo y él llega a la función, recuerden que es como si él fuera a leer el fragmento del código acá, ¿cierto? Digamos que es como una comunicación a otro lado. Pero cuando yo necesito que esta función me haga la suma, y digamos que la información desde aquí yo tengo que pasársela, entonces solamente hay un camino de ida y hay un camino de retorno de la información. O sea, solamente hay una forma de comunicarme. Yo no puedo crear acá una variable, digamos, y decirle acá en la función que me guste esa variable, porque de todos modos las funciones tienen ciertas restricciones. ¿Listo? ¿Sabes? Como está como separado, está encapsulado, está apartado, solamente tengo un camino de comunicación de ida y un camino de comunicación de vuelta o de venida. Entonces, el camino de comunicarme de ida, o sea, de acá, de aquí, digamos, para la función es esta, los parámetros. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuál es el camino de la función para acá. ¿Listo? Pero hay un solo camino de ida, que son los parámetros. El parámetro es el que me permite a mí enviarle la información a mi función como tal. Entonces, digamos que yo necesito sumar dos números acá. Entonces, yo le digo acá desde la función, yo la defino con los parámetros. Entonces, yo le digo a él, necesito un parámetro que sea el primer número, ¿cierto? Y un segundo parámetro que sea el segundo número. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí le estoy diciendo a él que me pase dos parámetros, el número 1 y el número 2. Entonces, cuando él llega a esta parte, y uso la función, automáticamente el sistema me dice que tengo que pasarle esos dos parámetros, o sea, tengo que pasarle dos valores, para que internamente él pueda hacer uso de esos dos valores. Entonces, por ejemplo, acá, yo le puedo decir a él que me pase aquí el número 5 y el número 3. El número 5 y el número 3 se van para la función y digamos el 5 aquí dentro de la función se llamaría número 1 y el 3 aquí dentro de la función se llamaría, perdón, el número 3 ahí se llamaría número 2. Cambia el nombre, ¿no? Cambian el nombre o se les asigna un nombre dentro de la función. Esto pues con el fin de que se estandarice, ¿no? De que todos tengan esta misma nombre de variable, sin importar el número que se le pase. Aquí, por ejemplo, al sumar, pues no me daría 8. Pero, por ejemplo, acá al volver a llamar la función, yo puedo pasarle aquí un 2 y puedo pasarle aquí un 6. Bueno, me daría también 8. ¿De acuerdo? Pongamos el otro número. Sería un 2 y sería, por ejemplo, un 4. Entonces, eso aquí me daría 6. Pero entonces, por ejemplo, lo mismo. El 2 se llamaría también número 1, ¿cierto? Y el número 4 se llamaría la variable número 2. Lo mismo pasa al final. Al final acá en esa función, yo le paso también dos números. Entonces, cada vez, porque me los está solicitando, cuando yo pongo los parámetros acá, obligatoriamente estoy obligando a que cuando se llame la función me pasen dos parámetros. Entonces, por ejemplo, el primero puede ser el 7 y el segundo puede ser, por ejemplo, un 12. Entonces, lo mismo. El 7 sería la variable número 1 y el 12 sería la variable número 2. Y pues esto daría 19. Entonces, eso es lo que hace y ese es digamos que el camino o la forma de comunicarme desde mi código principal a una función es por medio de los parámetros. ¿De acuerdo? Una pregunta. Dime. Era
hacerle una pregunta. Por ejemplo, cuando yo le quiero asignar al parámetro ese valor que su merced nos está mostrando, yo tengo que, o sea, precisamente eso, asignarle, digamos, poner num1 es igual a 7, asignárselo directamente, o pues porque yo siempre me enredo en esa parte, la verdad, porque no sé cómo pasar esos parámetros de un lado a otro. Ok, no, ahí no toca decirle que sean iguales. Lo que pasa es que aquí dentro de esto, dentro de la función, ¿cierto? Yo estandarizo y digo que los parámetros que van a llegar acá, dentro de la función, o sea, la función es como un espacio aparte, es como un código, es como dividir el código en pedacitos, también es otra forma de explicarles esto. La forma, digamos, la finalidad de la función es separar mi código en pedazos, para que todo el código no esté acá, sino que esté separado. Entonces, yo acá le puedo decir a él, o de aquí en adelante le digo a él cómo se van a llamar los parámetros. O sea, internamente yo solamente voy a poder tener comunicación con este señor y con este señor. ¿Sí? O sea, yo no tengo comunicación ni con el 7 ni con el 12. Si esto viene de alguna variable, no tengo forma de saberlo acá. Sino que internamente yo me entiendo con estos dos números que están acá. O sea, con el número 1 y con el número 2, con estas dos variables. Entonces, yo lo que haría aquí entre la función solamente es decirle a él, por ejemplo, es crear una variable llamada respuesta, ¿cierto? Y decirle que eso sea igual a el número 1 más el número 2, ¿sí? Y pues de pronto acá que me imprima el mensaje, ¿cierto? Ahí me imprime el mensaje, bla, 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 y salió. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que él se está entendiendo con las variables que yo puse de parámetros, número 1 y número 2. Entonces, si cuando yo paso 7, pues 7 va a valer esto por el orden en como yo lo paso acá, ¿sí? Es 7 primero y después 12. Entonces ya él toma que el número 1 es 7 por el orden en que lo paso y 12 pues sería la variable número 2, ¿sí? Eso es, digamos, la forma en que él sabe cuál es cada valor, por el orden en que yo le paso. Pues si yo le paso primero 12, pues 12 va a ser número 1 y 7, si yo le paso después 7, pues 7 va a ser número 2. ¿Listo? Eso digamos que es la forma en que yo le digo al programa que le asigne los valores, pero la función como tal solamente se entiende con estos números o con estos dos parámetros que están acá, que están en los parámetros. De resto, él no se entiende ni con este, ni con este, ni con este. Porque como les digo, la función puede usarse muchas veces. De manera infinita se puede usar. Entonces, la única forma de que él sepa cómo trabajar con todos los datos que le estoy pasando es estandarizando acá en los parámetros. ¿Sí? Generando una variable única que pues obviamente cada vez que se llama pues va a valer distinto. Aquí por ejemplo vale 7, el número 1, pero acá el número 1 vale 2 y aquí el número 2, la variable número 2 vale 5. Perdón, estoy diciendo al revés, número 1, la variable número 1, num1 vale acá 5, num1 vale acá también 2 y num1 aquí vale 7. ¿Listo? Entonces, eso es importante saberlo a la hora de cómo yo envío la información de la función para allá. ¿Sí? O sea, cómo me comunico desde mi código principal a la función. Y la forma en que yo retorno o yo me comunico de aquí, ¿cierto? La forma en que yo me comunico de aquí para acá es con algo que se llama, se llama retorno. ¿Listo? Se llama retorno. Ese retorno, ¿qué es? Como les digo, es el único camino que existe para yo comunicarme de acá para acá. Es el único camino que existe. ¿Listo? ¿Cómo se hace para comunicar? ¿O qué necesito comunicar? Pues muchas veces el retorno es el resultado de una operación que necesite usar aquí, en el código principal. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que básicamente la tarea de la función es esa, es separar mi código, hacer pequeñas tareas y las tareas cuando terminan devuelven un resultado. Y ese resultado lo pongo acá porque aquí lo voy a seguir usando, ese resultado lo voy a necesitar acá. Prácticamente esa es la finalidad. Entonces, el retorno
Es como yo devuelvo la información de aquí para acá. Y con eso, para eso se usa una palabra que se llama, ustedes ya lo han usado también en otros lenguajes, que se llama return. ¿Sí? Entonces, en return es donde yo le digo a él, devuélvame algo. Entonces, ¿qué va a devolverme? Pues puedo decirle que me devuelva, por ejemplo, en este caso, la variable respuesta. ¿Sí? Digo que me devuelva la variable respuesta, que es la que me sirvió acá en la operación de arriba. Entonces, ahí de esta manera yo le estoy diciendo a él que me retorne, le estoy diciendo a él que me retorne la respuesta o la suma de estos dos números, me la devuelva acá. Entonces, yo puedo retornar acá un texto, puedo retornar una variable, y pues dentro de las variables también pues, puedo retornar un array, ¿no? Porque ustedes saben que un array también es una variable, pero pues que acumula muchos datos. Entonces, yo tengo, digamos que la forma de retornar cualquier cosa que esté dentro de la función, retornarla nuevamente a mi código principal. ¿Sí? Es la forma en como yo retorno. Entonces, ahora sí teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Voy a hacer, o digamos, voy a hacer ese ejercicio haciendo las operaciones matemáticas básicas. Y cada operación la voy a separar en una función diferente. Para poder ver el funcionamiento y que ustedes se den cuenta cómo se trabaja. Lo otro también que tener en cuenta y que es muy importante es que a pesar de que aquí en el ejemplo yo estoy diciendo que estamos separando los archivos, en la programación yo puedo separar los archivos también, pero también puedo dejar las funciones dentro de el mismo archivo. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo generar un solo archivo PHP y puedo crear acá una parte de una función, ¿cierto? La función, por ejemplo, sumar, ella tiene un inicio y tiene un fin, y abajo puede continuar mi código PHP. Ese código PHP, digamos, o acá, digamos, si yo lo estoy enseñando en un archivo, es como prácticamente como si estuviera separado uno del otro, es como si estuviera separado, a pesar de que está escrito en el mismo archivo. O sea, eso no tiene nada que ver que es dentro del mismo archivo, sino que al crear la función estoy encapsulando mi código, lo estoy separando. Y como les digo, la única forma de poder, desde mi código principal, acceder a mi código es llamando a la función, y la función, la única forma de volverse a comunicar con mi código principal es retornando. ¿Listo? Es haciendo un retorno. Y pues la forma de comunicarme es que en el momento de usar la función, yo le pase los parámetros. Estos son los dos caminos que yo tengo para comunicarme, de ida y de vuelta. Entonces, voy a pasar ya al código. Dale un segundo acá. Comparto pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear mi formulario. Igual nosotros ya teníamos una base, ¿no? En la clase pasada teníamos una pequeña base, que es esta, en la cual pues estamos teniendo dos números, ¿no? Número 1 y número 2. Y acá pues tenemos los nombres de esos campos, que es txtnum1 y txtnum2. Ahí ya tenemos, digamos, prácticamente nuestro formulario. Este formulario, al darle clic en enviar, recuerden, se va a ir al archivo que se llama respuesta.php. ¿Sí? Se va a ir a esa otra página. Y esa otra página que está acá se va a encargar de recuperar los datos, ¿cierto? Se va a encargar de recuperar los datos y de, obviamente, pues aquí estamos en una operación, pero aquí es donde vamos a empezar a hacer las funciones para que podamos trabajar o podamos manipular esos dos números y pues podamos decir. Entonces, voy primero que todo a inicializar SAM. Recuerden que no, para poder trabajar con PHP hay que inicializar los servicios del servidor local. Creo que se está perdiendo. Listo, ahí ya arrancó. Listo, entonces ya tengo acá, voy a probar mi código, voy a decirle acá que lo abra. Listo. Recuerden que acá, para que él pueda funcionar como código PHP, tengo que decirle aquí que lo pase al servidor local. O sea, tengo que decirle acá localhost para que el archivo vaya hasta el servidor y sea
interpretado por el servidor y envía una respuesta en formato HTML, que es la que estamos viendo acá. Entonces nosotros acá tenemos dos números, ¿no? Yo puedo decirle acá número 3, número 2, estamos enviando una respuesta, ya estábamos haciendo una suma, miren, de todos modos acá teníamos un pequeño error, pero ya estábamos haciendo una suma, que es acá esta, incluso ya teníamos parte de lo que les estaba explicando ahorita en la pizarra. Tengo una variable de respuesta que me suma dos números. Pero entonces a lo que voy con el ejercicio es que si yo necesito hacer esto 100 veces más, pues tendría que hacerlo, volverlo a poner varias veces acá. ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar una parte del texto aquí? O quiero cambiar la variable de respuesta, quiero ponerle, no sé, resultado. Pues tendría que irme a buscar en las 100 partes donde puse este pedazo de código, tendría que ir a buscarlo en las 100 partes e irlo cambiando. ¿Y cuánto me demoraría eso? Me demoraría, no sé, una hora. Y de pronto la persona me dice, no, no quiero, ya no lo quiero que se llame resultado, sino que quiero que se llame total. Entonces me tocaría ir otra vez y me demoraría otra hora cambiando, y así sucesivamente. Y eso que estoy hablando de funciones básicas, digámoslo de alguna manera. Entonces, por eso es que nacen las funciones. Entonces, lo único que voy a dejar de acá es la recuperación de los datos. Ya tenemos un formulario, recuerden. Y acá lo único que voy a dejar es la recuperación de los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, perdón, antes de eso tengo que irme nuevamente al formulario. Es indispensable. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que crear las operaciones. Acá yo tengo que crear las diferentes operaciones, ¿cierto? Todas las diferentes operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces lo voy a hacer acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues usando el botón Submit, que recuerden que el botón Submit es el único que es capaz de enviar lo que está en medio de las etiquetas for, ¿cierto? Voy a ampliar un poquito esto. Lo que está en medio de las etiquetas for, enviarlo a el archivo que le ponga yo acá. Es el único. Yo no puedo crear un botón que me haga eso ni nada. ¿Sí? Es solamente el Submit. Entonces lo que voy a hacer acá es que este enviar respuesta lo voy a poner como más. ¿De acuerdo? Como el símbolo más. Y aparte de eso, voy a ponerle acá el name, pero el name no, el value y el value, bueno, ahorita miro. Actualizo un momento, acá tenemos el más, voy a poner un BR acá para que me quede abajo las operaciones. ¿Sí ven? Aquí están las operaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear los otros tres botones de tipo Submit para las otras operaciones. Entonces, para la resta, para la multiplicación que voy a representarla con una X minúscula, y para la división que voy a representarla con un slash. ¿Listo? Entonces ya tengo acá mis cuatro botones. Me falta acá permítanme, busco en el otro archivo en el que hice con los muchachos. Es el name. Buscaba el name. Es ponerle el name a cada uno de estos. Porque recuerden que el name, ¿qué es? El name es como yo nombro acá el dato, aquí en HTML, como yo lo nombro, y es como lo voy a recuperar acá. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá txnum1, yo estoy recuperando el campo al cual le puse name txnum1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ese sería en texto suma, ese sería resta, ese sería multiplicación, voy a dejarlo sin tilde, y ese sería acá división. ¿Listo? Entonces ya tengo acá las cuatro operaciones y tengo los respectivos name. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo le dé clic a una de estas operaciones, ahí están, de pronto es un poquito pequeño, ahí le estoy dando zoom, ¿no? Cuando le dé clic en alguna de estas operaciones, pues los datos se van a ir. Pero el sistema me va a permitir a mí detectar
con cuál de los clics le di, o con cuál de estos botones fue que yo envié la información. O sea, que si le di clic acá, pues me va a sumar esos dos números. O que si le di clic acá, me va a restar esos dos números. O si le di clic acá, me va a multiplicarlos. O si le di clic acá, me los va a dividir. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que va a hacer. Y cuando llega allá, pues hace la operación dependiendo y da una respuesta. ¿Listo? Entonces ya aquí no tendríamos nada más que hacer. Ya tenemos aquí los datos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que primero que todo voy a imprimir un Barnum para que ustedes se den cuenta que cómo llega mi array asociativo post. Que recuerden que el array asociativo es por donde llega, o es un array donde se guarda todos los datos que se registraron en mi formulario. En este caso, pues los dos números y también deberá llegarme la operación. Entonces voy a devolver, pero voy a actualizar acá y voy a poner acá un 4 y voy a poner acá un 2 y voy a decirle que multiplique. Entonces aquí estamos viendo el resultado del Barnum, ¿no? Entonces txtNum1 me dice que el primer campo que yo puse es un 4, que en el txtNum2, o sea en el campo número 2, puse un 2 y que digamos, la operación que creé se llama multiplicación. ¿Sí? Entonces sí me están llegando los datos. Yo puedo cambiarlo, voy a volverme nuevamente y voy a cambiarlo por una suma. Es lo mismo, el 4, el 2, pero acá ya cambió a suma. ¿Sí ven? Entonces, ya se va a terminar esta primera sesión. Por favor, nos conectamos nuevamente para continuar haciendo el ejercicio porque en cualquier momento se corta. Entonces, ya con esto yo ya tengo la forma de hacer, pues obviamente, o poder identificar con cuál de las operaciones es que se va a realizar digamos, el formulario. ¿Listo? Entonces, ya con el Barnum, pues el Barnum lo podemos comentar en este momento. Mientras tanto, y lo que yo voy a hacer acá es empezar a crear un switch. ¿De acuerdo? Vamos a usar un switch para identificar por cuál de las operaciones es que se va a trabajar o cuál de las operaciones es las que se va a hacer. Entonces voy a crear acá un switch. Entonces, bueno, volviendo ya nuevamente aquí, entonces les decía a ustedes que vamos a usar un switch para poder identificar cuál operación es la que de pronto se va a utilizar, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben el funcionamiento del switch. Lo que hago acá es poner la variable que voy a analizar. En este caso, ¿cuál sería? En este caso sería post. Y acá en el índice tengo que decirle a él bueno, entonces acá hay un pequeño problema, ¿no? Que es que el nombre digamos, del campo va a cambiar, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, aquí no sé si todavía está activo. Aquí, por ejemplo, estaba suma, pero antes estaba multiplicación, y aquí también. Y aquí cambia, es dinámico. Entonces hay un pequeño problema porque acá yo no puedo, como tal, no puedo ponerme a validar o sea, no puedo poner acá suma porque no siempre va a ser suma, ¿sí? Y si de todos modos lo haría eso, pues ya no necesitaría un switch. Si yo supiera que aquí iba a ser suma, pues no necesitaría un switch. Entonces, para eso vamos a usar una función que voy a abrir un momento acá en Google. Se llama lastCase.php. Array lastCase. Entonces, esta array lastCase, bueno, acá está lo que hace es que me retorna la último espacio de un array, o sea, el último, me lo devuelve, ¿sí? Entonces, esto es una función que está a partir de la versión 7. Entonces, la función, al invocarla, tengo que pasarle una array. Y él, pues, me va a retornar acá, pues, un mixed es como, bueno, no sé, me retornará la última llave de la array, dice acá.
o en algún caso, si no es correcto, me va a enviar nulo. ¿Sí? Por acá hay como unos pequeños ejemplos, pero prácticamente es eso. Array, array keyless, perdón, estaba pronunciando diferente. Array keyless. No confundir con array key, que está por acá abajo en un ejemplo. Array key, por acá abajo está, no vi. Aquí, ¿sí? Que es el que trae las llaves solamente. ¿Las llaves cuáles son? Pues ustedes saben que en un array asociativo, estos se llaman llaves, y estos son los valores, ¿cierto? Entonces, el array key lo único que hace es retornarme las llaves, o sea, extrae las llaves de todo un array. Pero acá, yo le voy a decir al que me retorne la última llave. ¿Y por qué voy a hacer la última llave? Porque voy a hacer que se valide, ¿cierto? Voy a hacer que se valide la función por medio de las llaves. O sea, las llaves, ¿cuáles serían? Serían estas, porque recuerden que estas se convierten en llaves. De suma, resta, multiplicación y división. Estas se volverían los valores. Más, menos, por y el slash. Entonces, para hacerlo un poquito, digamos, mejor, para mejorarlo, pues voy a hacer que se valide por medio de las llaves más no de los valores. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer acá es primero crear una variable que se va a llamar operación. Y voy a decirle que operación sea igual a array keyless. Y le paso en medio de, digamos, como parámetro el array. ¿El array cuál es? Pues el array es este. ¿Sí? Entonces, aquí se guardaría prácticamente lo que se pasa al final del array y me va a extraer la llave, o sea, esta. No el valor, sino la llave. Entonces, pues obviamente esto va a ser dinámico porque, como les decía, en algunos casos, no decía que puedo volverme, va a ser, no me deja devolver. En algunos casos, voy a poner multiplicar. Espera, habilito el botón para poderlo ver. En algunos casos voy a poner multiplicar y me va a hacer multiplicación, pero en algunos casos voy a poner, por ejemplo, resta. Recuerden que es la última llave, o sea, esta parte y es la llave, que es esta. O división, ¿cierto? O suma. Ahí están las operaciones. Entonces, lo que yo hago es extraer esa parte que estamos viendo acá. ¿Sí? Incluso yo puedo acá comentar el bardón y puedo decirle que me imprima esto, que me lo imprima para saber qué es lo que me retorna. Entonces, me devuelvo, como este me aparece resta, multiplicación, división y suma. ¿Sí? Entonces, ahí está perfecto. Listo, ya teniendo entonces esta variable, entonces ahora sí habilito mi switch. Estoy ya han usado el switch. Y lo que hago acá es validar. Entonces le digo acá que la variable que voy a validar se llama operación. Entonces le digo acá que cuando sea suma, por el momento voy a colocar un texto. ¿Sí? Entonces el primer caso va a ser que en caso de que la variable valga suma, me imprima este texto. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. Siguiente. Que si es resta, entonces me imprima está restando y le pongo el brick para que se detenga, ¿no? Después el case multiplicar o el caso multiplicar, aunque acá tengo que tener cuidado porque creo que se llama es multiplicación. Aquí se llama multiplicación. Dos puntos, imprimo, está multiplicando. Hago el brick. Y el último caso sería
división, ¿cierto? Mi primo está dividiendo. Ya hago el pique. Listo. Ya tengo acá, por acá tengo un error. Tengo acá ya las bueno, acá estoy ya creando las diferentes operaciones. A ver qué me dice acá. Que hay un error como con una coma. Bueno, creo que es un error de nivel. Vamos a ver. Dejémoslo ahí, listo, ya. Y por default, pues por default voy a decirle acá error. Ninguna opción seleccionada. Listo. Aunque realmente el brick aquí creería que nunca se va a usar porque pues, las operaciones vienen ya muy preestablecidas. Entonces voy a dejarlo por el momento acá y voy a revisar que esté funcionando. Entonces, quiero actualizo, pongo valores y le doy, por ejemplo, suma. Me dice que está sumando. Pongo resta, está restando, está multiplicando y está dividiendo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos perfectamente, o sea, ya me está resolviendo él por cuál operación es. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer uso de las funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy para la parte de arriba para que quede más organizado y voy a crear funciones. Entonces, las funciones que voy a crear va a ser suma. Ahora le ponemos los parámetros. Resta. Pongámoslo con letra en mayúscula primero. Multiplicación. Y división. Listo, ya tenemos nuestras 4 funciones creadas. Obviamente no tienen en ese momento nada por dentro, están vacías. Y en ese momento no se están usando. ¿De acuerdo? Quiere decir que al momento de empezar a leer el código, realmente el código se empieza a leer de esta línea de acá para abajo. ¿Sí? Él no está leyendo esto porque todavía no le estoy llamando. ¿Sí? Digamos que se pueden cargar en memoria. Prácticamente la operación es que se carga en memoria, pero como tal no se está leyendo, ¿cierto? Porque pues no las estoy usando. Entonces, si yo por ejemplo acá en ese momento ejecuto, aquí no debería darme ningún error porque no las estoy usando como tal. Por ejemplo, aplicación, ¿sí ven? Ahí está, sigue mi código funcionando y todavía no se ha visto afectado por las funciones porque como les digo, no las estoy usando. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues fácil, voy a definir aquí mis parámetros. Recuerden que es la forma en que a partir de mi código principal, es la forma como desde mi código principal me comunico a cada una de las diferentes funciones. Entonces, ¿qué voy a definir acá? Pues el parámetro. Entonces, en este caso voy a poner num1 y voy a poner otro parámetro que se va a llamar num2. Bueno, aunque realmente no es bueno poner números, voy a poner solamente letras, num1 y num2. ¿Sí ven? Estos parámetros de acá, pues la idea es que tengan como, me permita como saber sobre qué se tratan los valores que voy a usar, ¿sí? Pero pues obviamente esto lo puedo cambiar por cualquier tipo de, o puedo nombrarlo como yo desee. Pero pues digamos que la idea es que tenga relación o correlación a lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear una variable, ya les he dicho, se llama respuesta. Y esa respuesta
va a coger el número 1, que es el parámetro de acá arriba, porque eso es como si estuviéramos haciendo un archivo o un código aparte de todo. Entonces los únicos valores que yo tengo disponibles son los que me llegan por el medio del parámetro y los que obviamente, o los valores que yo creo acá internamente, pero no tengo nada más. Cada función es así. Entonces lo único que yo puedo usar acá es el número 1, le voy a decir que el número 1 me lo sume con el número 2, que son estos dos parámetros que están acá arriba, y acá tengo mi respuesta. Y esa operación la hago exactamente igual con el resto de funciones, pero pues obviamente ya cambiándole la operación que voy a hacer. Los parámetros los puedo llamar iguales, claro, los puedo llamar exactamente iguales porque es como si fueran códigos diferentes. O sea, este uno acá es muy distinto a este, no tienen comunicación, entonces por eso puedo llamarlos, ¿sí? Entonces aquí hago eso, aquí también puedo volver a usar los parámetros y acá puedo también hacer lo mismo, usar la variable de respuesta, pero restando la operación. Aquí la cambio multiplicando, que es con el asterisco, y aquí dividiendo, que es con el slash. Ese sí está igual. Listo, ya tengo mis 4 operaciones, cada una de sus respectivas funciones. Repito nuevamente, cada variable de estas son internas para cada función. O sea, esta variable de aquí no es igual a esta acá abajo. Aunque se llaman iguales, son totalmente diferentes. Él las interpreta como cosas distintas. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá, en mi código principal. Yo acá no le puedo decir a él que me imprima cuánto vale num1, porque él me va a decir acá que esa variable no existe. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, le digo a él, imprímame, voy a decir acá, imprímame num1, así como estamos viendo acá, mira la respuesta que me envía. Me dice que la variable num1 no está definida, o sea, no existe para él, porque esas variables, si yo las uso acá, no son estas mismas, son totalmente diferentes. Y como les digo, para cada función, esas variables se llaman variables locales, sería como el término técnico. Para él son variables locales de esta función, muy diferentes a estas. ¿De acuerdo? Para que entonces no digan, ay, es que tienen que llamarse iguales. No, no tienen que llamarse iguales. ¿Listo? O no sé, o digamos que esta es igual a esta, no. Son totalmente distintas en su valor. Listo, de acuerdo. Entonces ya tengo acá mi función, pero entonces ahorita tengo que comunicarme o comunicar este código, ¿cierto? El código principal. Tengo que comunicarme con cada una de las funciones y después decirle a él que desde la función se comunique nuevamente con la operación o con el código principal, que fue lo que yo les dibujé en la pizarra, que ya no existe el dibujo. Entonces, recuerden, del código principal se tiene que comunicar a la función y después de la función tiene que comunicarse al código principal. Entonces, vamos a ir cambiando acá, donde imprimo el texto. Recuerden que cuando entra suma, me imprime un texto. Vamos a ir cambiando ese texto por la operación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para llamar una función acá? Es muy sencillo. Le pongo el nombre. En este caso, mi función se llama suma. Y está hecha o está inicializada con una S mayúscula. Y cuando yo pongo el paréntesis, me aparece generalmente en los editores de código o en un video de desarrollo, les aparece automáticamente los parámetros que usted ha asignado o ha creado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice que me pide dos parámetros, uno que se llama num1 o se va a llamar allá num1 y acá otro que se va a llamar num2. ¿Sí? Creo que el mixer hace referencia a que no tiene como tal un tipo de dato definido, que diría que es por eso. Entonces, lo que voy a hacer acá es pasar los dos números, pero ¿dónde yo tengo en este momento los dos números almacenados? Pues los tengo acá, en la variable número 1, ¿cierto? Que es lo que digita el usuario, y el otro se llama número 2, que es lo que es el segundo campo que el usuario digita. Entonces, yo puedo decir acá número 1, el primer parámetro se llame número 1, y el segundo parámetro se llame número 2. Listo. Aquí ya estoy invocando mi función,
¿cierto? Y le estoy pasando el primer parámetro, que es este, y el segundo parámetro, que es este. Cuando estos valores llegan a la función, ya no se llaman número 1 ni número 2, se llaman num1 y se llaman num2. ¿Por qué? Pues porque yo puedo usar más abajo la misma función, la función suma, y yo acá le puedo pasar un 4 y le puedo pasar acá un 10, que es lo que les mostraba ahorita en la pizarra. Entonces, lo mismo. Allá 4 se va a llamar num1 y el 10 se va a llamar num2. Siempre cuando llega acá los datos se renombran o se cambian y se siguen llamando así pues para facilidad interna de la función. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo puedo usar 10.000 veces la función, volverla a llamar 100 veces, que era el número que le había puesto de ejemplo, llamarlo 100 veces, y si yo tengo que hacer algún cambio, pues solamente lo hago acá en la función y listo, salió. Ahora al final podemos hacer eso. Entonces, ya tengo acá mi función, tengo acá los parámetros, ya les estoy pasando los parámetros que me vienen del formulario, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer acá es decirle que me retorne la operación. Desde aquí, como requerimiento, quiero imprimir la respuesta acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que retornarle. Entonces, yo les digo a ustedes que como ya me comuniqué del código principal a la función, por medio de los parámetros, ahora voy a hacer que la función le devuelva la información o el resultado a el código principal. Entonces, para eso yo tengo que usar algo que se llama return. Ya lo había puesto también ahorita que puse la pizarra. Y le digo que me retorne la variable respuesta. Que la variable respuesta pues es la que me está sumando los dos números, la que estamos viendo acá arriba. Y listo. Aquí ya le estoy devolviendo desde la función al código principal. Pero acá pasa algo. Y es que al retornar, ¿dónde le estoy diciendo al código principal que se guarde ese retorno o lo que me retorna? Por ejemplo, que si yo puse dos números, puse un 5 y un 4, pues esto va a ser igual a 9. Entonces, ¿dónde le digo acá el que me guarde 9? En ningún lado le estoy diciendo el que me guarde 9. ¿Sí? En ningún momento. Entonces, para eso yo tengo que tener una variable. ¿De acuerdo? Entonces, la variable aquí la voy a nombrar como respuesta o como total, para que no se confunda con los datos de arriba. Y le digo que total sea igual a lo que me retorne la función, o sea, a esto que me retorna acá. Entonces, la respuesta o la respuesta aquí va a ser total. Fíjense, se guarda en otra variable distinta. Entonces, listo, ya tengo acá ya el total y pues obviamente lo que puedo hacer acá es crear un hecho y decirle que la suma de los dos números, ¿cierto? Y le digo acá que me imprima la variable total. Listo. Ya aquí ya me está funcionando, ¿cierto? Ya aquí ya me está funcionando y como tal ya la operación con función. Entonces lo que tengo que hacer dame un segundo. Entonces, ya lo que tengo que hacer acá es lo mismo con las otras funciones. O sea, tengo que aquí en resta, pues hago lo mismo. ¿Puedo usar la variable total? Sí, la puedo usar porque la puedo sobreescribir. Aquí sí, obviamente, esta variable total sí va a ser la misma para todos, ¿no? Entonces, le digo total, aquí va a ser la función llamada resta, me pide los dos valores, le digo que sean también el número 1 y aquí el número 2, ¿cierto? Y le imprimo acá la resta de los dos números y le digo que me imprima total. ¿Sí? Listo. Hago lo mismo con estas otras dos. Voy a coger y a copiar esto para que nos rinda y solamente modificamos. Acá le decimos multiplicación, que es la función,
y acá división. Entonces acá cambio el texto, multiplicación, acá sí puedo poner la tilde, y acá división. Listo. Entonces cada una con sus respectivas funciones. Cuando es suma, con la función suma. Cuando es resta, invoco la función resta. Cuando es multiplicación, invoco a la función multiplicación. Cuando es división, invoco a la función división. Ahí me aparece la autoayuda de PHP, me dice cómo está construida esa función, los parámetros que me pide y todo. Listo. Y si no es ninguna de las opciones, pues se va por el default, perdón, y me imprime este mensaje. Listo, ya tenemos ahí. ¿Qué nos falta completar? Pues nos falta completar acá el resto, o sea, retornar. Entonces, como las variables se llaman iguales, coincidencialmente se llaman iguales, entonces pues puedo también repetir ahí la operación. Que en todas me retorne, ¿sí? Entonces me retorne respuesta. Si yo no le pongo retorno, pues la función no se va a poder comunicar con el código principal, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes vieron en el EPP, ¿cierto? Ustedes vieron algo que se llama procedimientos y funciones. ¿Sí se acuerdan? Muchachos, ¿sí se acuerdan? ¿No se acuerdan no vieron procedimientos? ¿No vieron procedimientos y funciones en el EPP? ¿Ustedes no vieron el EPP? Sí, sí vieron el EPP, ¿cierto? Sí, pero fue como muy básico, no sé, porque realmente esta parte no la recuerdo si la vimos. Ok, sí, porque eso está incluso en el manual que se les pasa a ustedes de LPP, ahí está cómo crear funciones y cómo crear procedimientos. Que pues en LPP pues se llaman así, funciones y procedimientos, pero hacen exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Y pues ustedes obviamente esto sí ya lo vieron en JavaScript, ¿cierto? Hasta funciones, profe. Hasta funciones, pues sí, digamos que eso. Es que JavaScript sí tiene una programación orientada a objetos, pero realmente en ese momento todavía es muy desconocido. Porque digamos que la programación orientada a objetos en JavaScript todavía está como en construcción, digamos así, no es perfecta. Yo por acá tengo un código que hice, no sé si lo tengo agregado como proyecto, no lo tengo acá. Y es un código JavaScript orientado a objetos, pero porque me tocó investigar y como les digo es muy básica. Es muy básica la información que hay porque casi no se usa. Y segundo que todo cambia mucho las cosas. Ahorita cuando veamos lo de programación orientada a objetos, pues les mostraré más adelante la JavaScript para que ustedes vean las diferencias. Entonces, por eso en JavaScript se usa mucho todavía la función. Todavía no se habla mucho de que crear una clase y eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les hacía referencia al tema de LPP? Porque en LPP se habla de procedimientos y de funciones. Y la única diferencia es que el procedimiento no retorna datos. ¿Sí? El procedimiento no retorna datos. Y la función sí retorna datos. Digamos que la persona que creó el programa en el LPP se encargó de separar eso para que la persona que estuviera aprendiendo comprendiera muy bien cómo la diferencia. Aquí pues obviamente no existe el procedimiento. Aquí es uno solo, es la función. Y pues como digo, como la única diferencia es que la función retorna datos y el procedimiento no, pues acá lo único que hace es que si yo no quiero no retorno nada, ¿sí? O no retorno nada, o en algunos casos pues se retorna nulo. Entonces ya con eso yo ya le digo al que no me retorna absolutamente nada, ¿sí? Entonces era como para hacer claridad, por si han visto, se habían visto de pronto esa parte en el FP. Entonces,
Listo, vamos a probar nuestro código. Vamos a ver cómo nos quedó. Entonces me devuelvo, actualizo y pongo los dos números. Voy a poner acá un 89 y acá voy a poner un 11. Voy a decirle que me sume. Listo, muy bien. La suma de los dos números es 100. Ahí está, perfecto. Me devuelvo. Puedo usar esos dos números y le voy a decir que me los reste. Me dice que es 78. Le voy a decir después que me los multiplique. Es 979. Y después que me los divida. Es 8.09, bla, 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 bla. ¿Sí ven? Entonces, está funcionando perfectamente. Yo puedo acá cambiar los números, ¿cierto? Y ya está funcionando. Obviamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando las funciones, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué facilidad tengo al separar mi código en funciones? Que es la razón de ser, pues, de esto. Y yo lo puedo volver a usar. O sea, si yo necesito acá volver a sumar los números, yo puedo acá invocar la función suma y le digo a él que me sume, por ejemplo, un 75 y me sume también un 15. ¿Sí? Entonces, recuerden que ¿qué hace la función? Pues la función retorna un dato. Entonces, tengo que crear acá una variable, ¿cierto? Que, digamos, me diga, no sé, pongámosle nuevo total y le digo a él que me imprima, o sea, que lo estoy haciendo separado porque eso se puede simplificar, ¿no? Entonces le digo a él que me imprima nuevo total. ¿Listo? Ahora podemos mirar cómo simplificar. Pero pues ustedes saben que yo siempre prefiero primero, ante todo, pues empezar a explicarlo así más desglosadamente. Entonces lo mismo. Si yo me devuelvo, actualizo, puedo poner acá un número más pequeño y le doy sumar, me da 5, bueno, y aquí está el 90, que es la suma de estos dos números. Voy a poner acá un hecho BR. No, perdón. No, voy a ponerlo acá. Voy a poner el punto para concatenar para que me quede más fácil. Y listo. Ahora sí. Mira, ahí está. ¿Sí? Me está sumando esos dos números. Y si yo quiero volver a repetir la operación, lo hago más abajo, que es lo que al principio le estaba mostrando en el dibujito, en la pizarra. Miren, 90 y 40. Y así sucesivamente las 100 veces. ¿Qué pasa? Pues lo que le está diciendo, lo bueno de la función es que si yo quiero acá cambiar algo, lo puedo hacer. ¿Sí? Puedo acá incluso imprimir un texto. Acá yo le puedo decir, hecho, hola, ¿cierto? Vamos a ver si me aparece. Hola. Bueno, está un poquito como buscado, pero me aparece el hola en todas las veces que lo llamo. O digamos aquí, por ejemplo, vamos a poner acá así, sumando. Sumando, la suma de los dos números es 5 y me falta un BR. Bueno, ese BR tocaría buscar en dónde ponerlo estratégicamente. De pronto acá. Ahí está, ¿sí? Entonces, se imprime. ¿Y qué pasa si de pronto a la persona no le gusta la palabra sumando? Entonces, o quiere que sea un poquito más formal. Usted está sumando. ¿Sí? Entonces, ya automáticamente con hacer este cambio aquí en la función, automáticamente cambian todas las veces que yo lo invoque. Entonces, actualizo y miren, ¿sí? ¿Cómo cambia? Automáticamente cambia. Entonces, no hay ningún problema. O sea, esa es, digamos, la finalidad o la razón de ser de las funciones. Y yo separe o encapsule mi código aparte y lo reutilice cuantas veces quiera. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más fácil de mantener, es un código mucho más fácil de mantener y pues obviamente de modificar. ¿Sí? Porque ya solamente con ir hasta la función, buscarla, cambiarla, automáticamente replico o cambio en todo donde estoy invocando. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos?
No, señor, yo no. ¿Los demás? No, señor. Listo. Entonces, esto se usa mucho porque ustedes pues, pueden crear sus propias funciones. Igual pues ustedes lo han hecho también en JavaScript, crean sus propias funciones. Obviamente eso también yo lo puedo separar en archivos, ¿no? Yo puedo crear un solo archivo aparte de funciones y ese archivo yo lo puedo usar en este código o si yo tengo más formularios pues puedo usarlos en más formularios, ¿sí? O sea, aquí ya la organización, volviendo un poco, no sé si me alcance, yo creo que sí, un momentito acá rápido. Aquí en la pizarra, vamos a compartir rápidamente la pizarra. Aquí la finalidad muchas veces es que si yo tengo un archivo, me perdieron los... y si yo tengo un archivo PHP, que lo voy a representar aquí en color rojo, este es un archivo PHP que me procesa, no sé, una operación, y aquí tengo otro archivo, y aquí tengo otro archivo, y aquí tengo también más archivos, digamos que estos son archivos de código PHP, yo puedo tener un archivo aparte o separado donde solamente tenga las funciones, que lo voy a representar acá con el cuadro verde. Entonces, ese archivo yo lo puedo usar acá, 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 lo puedo usar acá. Igual como el CSS. ¿Listo? Entonces yo puedo separar mi archivo, si quiero, un archivo solamente para funciones y lo puedo usar en cualquier formulario de PHP. ¿Listo? Listo, entonces continuamos. Entonces, esa es, digamos, la finalidad, de acuerdo, de las funciones. ¿Sí? Como les estaba diciendo. Entonces, ya puedo separar mi código, reusarlo, lo que le estamos haciendo en la pizarra. Yo puedo crear un solo archivo aparte de PHP que se llame, no sé, digamos funciones. Y puedo ya involucrarlas cuantas veces necesite en los diferentes archivos de PHP. Para eso, pues cuando estemos haciendo el ejercicio práctico, les voy a enseñar cómo incluir un archivo dentro de otro, ¿sí? Cómo incluir el código como tal. Ahora les voy a hacer una introducción, digamos, porque pues digamos que es algo un poquito más extenso, pero voy a hacerles una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Que es lo que ya vamos a empezar a trabajar en PHP en esta, digamos, segunda fase de lo que es el lenguaje. Entonces, para eso voy a compartir pantalla, voy a compartir, perdón, pizarra. ¿Listo? Entonces, lo que, digamos, la programación orientada a objetos es algo muy similar a lo que les estaba explicando ahorita de lo que es una función. Es algo muy, muy similar. ¿Sí? Pero para eso tenemos que partir de un concepto que es una clase. ¿Qué es una clase? La clase la podemos abordar desde el punto de vista de código, o lo podemos también abordar desde el punto de vista más conceptual. Esa es una clase. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre explico esta parte con digamos, una analogía. Y es que, por ejemplo, ustedes van a una pastelería, ¿cierto? Ustedes, digamos, han ido a Tentaciones. Y ustedes en Tentaciones encuentran en las vitrinas un pastel. Entonces, aquí está, bueno, perdón. Aquí está el pastel. Voy a dibujar acá rapidito un pastel. Aquí es el pastel que está en las vitrinas. Voy a dibujar acá un pastel. Así. Este pastel que ustedes siempre ven en las vitrinas, ¿de qué está hecho el pastel? ¿Quién me dice? ¿De qué está hecho ese pastel? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué está hecho el pastel de las vitrinas? De icopor. Bueno, puede ser de icopor. ¿De qué más?
Mariana, ¿de qué está hecho el pastel de las vitrinas? Cuando usted va a Tentaciones. Mariana está. ¿De qué está hecho el pastel de las vitrinas? ¿No saben? ¿No saben de qué está hecho ese pastel? Los pasteles que están hechos en la vitrina están hechos de madera. Se construye por dentro de madera y pues por fuera pues sí es obviamente el fondant, ¿no? La capa dulce y pues se decora exactamente igual, pero por dentro es madera, ¿sí? Es madera. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente eso lo hacen ellos para que la gente eh, tenga una referencia, ¿cierto? Digamos, a lo que una persona quiere. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir y pueden encontrar un pastel de esos y usted le puede decir a él, por ejemplo, yo quiero ese pastel que está ahí, ¿cierto? Porque a usted le gustó, digamos, la forma, el modelo, todo eso, y usted dice, yo quiero ese pastel, así como está ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, bueno, pero que estas son bases, pero es algo muy similar, ¿sí? Las bases de madera o bueno, el molde como tal. Estaba buscando acá un pastel, pero no. Digamos que lo que está por dentro es de madera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es digámoslo así, eso se llama ¿qué? Esto se llama bueno, es una muestra, es una maqueta, ¿cierto? Ese pastel es una maqueta. Pero digamos que a usted le gusta ese pastel, entonces, ¿qué hace la persona de la pastelería? Pues va y le construye a usted un pastel exactamente igual, ¿cierto? Va a tratar de que esté exactamente igual, pero pues ese pastel sí es obviamente ya pues por dentro pues normal, ¿sí? Entonces, ya está hecho de harina y todo el tema, ¿cierto? Ese pastel es el que usted le vende, pero ese pastel se basó en la maqueta que están vendiendo o que está en la muestra, perdón, de la pastelería. Entonces, a esto nosotros le podemos llamar que es una clase. A esto nosotros le podemos llamar que es una clase. ¿Sí? Y este que estamos viendo acá es una copia de esa clase. Es una copia. Ese no es el concepto técnico, que ya les voy a decir cuál es el concepto técnico, pero digamos, dejémoslo así. Esta es una clase porque es el molde, es la maqueta, es el molde, es con lo cual las personas se basan. Y la copia de la clase es la que usted se lleva, la que usted se va a comer. Y prácticamente en todo lo que ustedes se pueden analizar tenemos este mismo principio. ¿Sí? En todo, prácticamente en todo. En todo tenemos este mismo principio. ¿De acuerdo? El principio molde y el principio pues obviamente ya, digamos, copia. Cuando hacen un carro, pues hacen una maqueta, ¿cierto? Y obviamente ese primer molde es un carro que de pronto no está totalmente terminado, que obviamente no está apto para ser vendido, pero se basa en él para poder, digamos, eh, saber si sirve, le hacen pruebas, bueno, 10.000 cosas, y ya cuando está finalizado, pues ya ahora sí empiezan a hacer una producción en masa, que son todas estas diferentes copias, ¿cierto? Entonces ya empiezan a sacar más copias. Entonces,
prácticamente en todo actualmente es, no se van a copiar. Actualmente en todo es así, ¿cierto? Actualmente en todo es de esta manera. Se hace un primer, un molde, ese molde obviamente generalmente nunca se vende, y después cuando ya queda listo, se empieza a generar copias, ¿de acuerdo? Sea un celular, sea pues algo de comer, sea incluso, no sé, ropa, ¿sí? O sea, los bocetos, lo que las personas fabrican, diseñan, pues es primero un boceto y después ya después entra a producción, y es cuando ya está aprobado, ¿sí? Prácticamente en todo, como les digo, es así. Entonces, ese principio nosotros lo aplicamos en la programación, que se llama programación orientada a objetos. Entonces, lo más importante de la programación orientada a objetos es esto, el tema de clases. Entonces, ¿cómo está hecha una clase en programación? O sea, ¿qué tiene una clase o una maqueta por dentro? Pues para nosotros, digamos que se basa en dos cosas. En lo que se llama una clase, que es el encapsulamiento, algo muy similar a una función, que contiene, voy a ponerlo acá, variables, ¿cierto? Y funciones. Lo estoy colocando de esta manera para que ustedes lo interpreten digamos, o lo asimilen a algo que ustedes ya han hecho actualmente. Ustedes saben que es una variable, ¿cierto? Entonces, eso ustedes ya lo saben. Ya saben que es una función porque lo acabamos de ver y ustedes lo han usado. Entonces ya tienen claro esto. Ya saben que son variables y que son funciones. Pero ojo a esto. Las clases encapsulan variables y encapsulan funciones. O sea, en una clase ustedes van a encontrar esto. Van a encontrar variables, ¿cierto? Voy a usar el otro que también es chévere. Van ustedes a encontrar variables y van a encontrar también funciones, ¿sí? En ambas partes se van a encontrar eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué se hace esta finalidad? Porque las funciones, así como hicimos ahorita una operación de sumar números o de restar, multiplicar o dividir, las funciones son igual, o sea, exactamente iguales a las que hicimos ahora, pero modificando datos que se ponen acá arriba, ¿sí? O sea, la finalidad es que las funciones modifiquen los datos de acá arriba. Quiere decir que yo puedo hacer una clase que se llame calculadora, y esa calculadora va a tener aquí las variables, y las variables que van a hacer acá, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, yo puedo crear acá una variable o una clase que se llame calculadora, ¿sí? Y acá yo puedo poner acá número 1, una variable que se llame número 1, y una variable que se llame número 2. Y bueno, y me faltan, ¿no? Porque también tendríamos que tener otra variable que se llame resultado. Creo que era el resultado que le pusimos. Respuesta, perdón. Respuesta. ¿Sí? Y pues las demás variables que yo vaya a necesitar. Y acá abajo, pues yo voy a usar diferentes funciones. Voy a usar una función para sumar. Voy a usar una función para restar. Suma, resta, voy a ponerlo acá. Multiplicación. Suma, resta. Bueno, si ponemos así como las llaman acá. Multiplicación, suma, resta, multiplicación y división. Voy a ver si de pronto puedo, en un segundo acá, ampliar esto. Perfecto. Y división. ¿Sí ven? Y queda así bien chévere. Listo. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que yo estoy haciendo es lo que estábamos haciendo acá, ¿cierto? Pero aquí lo estoy uniendo, lo estoy encapsulando en una clase. Entonces, mi clase se puede llamar calculadora, ¿de acuerdo? Mi clase se puede llamar calculadora, y entonces mi calculadora tiene variables,
¿cierto? Las diferentes variables, número 1, número 2, respuesta, y tiene operaciones, o funciones, suma, resta, multiplicación y división. La idea, como les digo, es que desde acá, desde las funciones, desde cada una de las funciones, modifique variables, las diferentes variables que estamos viendo acá. ¿Sí? Un segundo. Entonces, la idea es que esas funciones me modifiquen estos valores. Cada una de esas funciones vaya y me modifique. ¿De acuerdo? Porque esto se está encapsulando. Entonces, las operaciones tienen que generalmente modificar los valores que están acá arriba. Esa es como la forma, o digamos que es la razón de ser de esto. ¿Listo? ¿Queda alguna pregunta sobre eso, muchachos? Lo que decimos usando acá. Si tienen alguna pregunta, por favor, es hora de hacerlo. Porque eso es importante, ¿no? Como les digo, esto es la base de cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, que pues es la gran mayoría. ¿Sí? PHP, Java, C Sharp, los frameworks también de desarrollo, todos, digamos, tienen que uno tener muy claro el concepto de qué es la clase, o de, digamos, esta parte, que son las funciones y que son las variables. ¿Sí? Ojo. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante. Crear una clase, ¿cierto? Que, como les digo, nosotros coloquemos acá las variables y aquí coloquemos las funciones. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante que yo tengo que decirles, y es que aquí la forma, aquí ya no se le sigue llamando, aunque sigue siendo exactamente la misma, pero acá ya no se le sigue llamando variables y funciones. Esto cambia, y eso es importante también tenerlo en cuenta porque en la documentación, cuando ustedes busquen, no sé, algún archivo sobre programación orientada a objetos, ¿cierto? Y como le digo, esto es muy conceptual, que es lo que me decía en este momento, pues lo que me decía Edward. Él de pronto la parte teórica no la tiene tan clara, aunque la hace, digamos, en Java. Pero entonces esto cambia un poco en cuestión de términos, pero es lo mismo prácticamente. Entonces, las funciones en una clase ya no se llaman funciones, sino que se llaman métodos. ¿Sí? Se le siguen llamando son métodos. Entonces, de ahora en adelante ya no va a decirle función, sino que se le va a llamar método. Entonces, el método de la clase, hay que llamar al método de la clase, hay que crear un método, pero pues prácticamente es decirle que estamos creando una función. Y acá ya no se le dice variables, sino que estos son atributos de una clase. ¿Sí? Los atributos de una clase. Entonces ya no son variables, sino que se les siguen llamando atributos. Entonces en una clase se le llama atributos y métodos. Pero pues prácticamente lo mismo. Como les estoy diciendo, prácticamente son variables. Y aquí pues siguen siendo funciones o pequeños pedazos de código que están separados, ¿cierto? En pequeñas tareas. Esos son los métodos y esos son los atributos. Ahora, volviendo un poco a esta parte que estamos viendo acá a mano, aquí esta parte que es un poco más conceptual, ¿sí? Aquí le estoy haciendo como un poco de código a este lado y un poco más conceptual al lado derecho. Entonces, volviendo un poco más a esta parte, ¿cierto? En una clase puede ser, por ejemplo, una maqueta o un pastel, ¿no? Pues la maqueta no, un pastel. Entonces, yo puedo crear una clase que se llame pastel. Entonces, conceptualmente, ¿qué se debe colocar en los atributos del pastel? O sea, ¿yo qué tengo que colocar en los atributos de un pastel? Pues
digamos que se le dice que acá se le coloca diferentes características al pastel, ¿cierto? Entonces, mi clase pastel voy a ponerla acá arriba. No, ahí no me queda muy bien. Regálame un segundo acá, organizo un poquito esto. Esto está bien acá. Voy a poner esto aquí. Voy a llevarme acá. Y acá voy a colocar más bien el código. O sea, más o menos cómo sería mi clase pastel. Entonces, mi clase pastel va a tener, al igual que, ya sí puedo hacer. Listo, ahora sí. Es aquí a partir del código, digamos que yo voy a crear mi clase pastel. Entonces voy a poner acá clase pastel. ¿Sí? Entonces, yo tengo unas variables o unos atributos. Entonces, acá yo tengo unos atributos que serían ¿qué? Entonces, en un pastel, por ejemplo, sería características que tenga el pastel, características, por decirlo así, físicas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá el color del pastel. Esa puede ser una variable, el color. ¿Sí? Otra variable puede ser la cantidad de pisos. Si es de 3 pisos, si es de 4 pisos, ¿cierto? Otra variable puede ser el sabor, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede tener pastel? Ayúdenme ustedes. ¿Qué otra característica se le puede poner a un pastel? Muchachos. ¿Ninguno más? Están muy callados hoy. Están muy callados. Escríbanme por chat. ¿Podría ser precio? Precio de un pastel. Sí, puede ser el precio. El precio. ¿Cuál otro? Dame el otro, por favor. Viviana. Otra característica de un pastel. Otra característica de un pastel, Viviana. Los ingredientes. Pues digamos que se puede ir en sabor. ¿Sí? Ese puede ir en sabor. Porque es que los ingredientes pueden ser muchos. ¿Sí? Los ingredientes pueden ser muchos. Pero bueno, digamos que tamaño, ya lo puse en pisos. ¿Cuántos pisos son? Pero sí, tamaño creo que eso es por libras que se mira. Entonces por libras, entonces vamos a poner acá tamaño. Entonces tamaño, aunque recuerden que acá pues como no se puede colocar ñes, sería tamaño, ¿cierto? Para representar la ñ. Entonces listo, ya tenemos diferentes atributos. Puede que haya más, pero ahí los tenemos. Después de eso,
tenemos los métodos, que son las operaciones. Los métodos, recuerden que son las mismas funciones. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es crear funciones o métodos con relación a esto, que me permita a mí, no sé, calcular el precio de la torta, o que me permita a mí calcular el tamaño de la torta, o que me permita a mí saber cuál es el color, o los pisos, o el sabor de la torta. Entonces, yo acá puedo, por ejemplo, crear un método que se llame precio pastel, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los parámetros? Pues los parámetros, recuerden que son los que desde el programa principal me comunican a mí, ¿sí? Esos son los parámetros. Los parámetros no son estos, porque estos están internamente dentro de mi clase. Entonces yo acá tengo un precio pastel. Puedo crear otro método que se llame, por ejemplo, tamaño pastel, para que dentro de esa función me calcule el tamaño, ¿cierto? Digamos que aquí yo puedo pedir un parámetro que sea, por ejemplo, cantidad de personas, voy a ponerlo cantidad de personas así, y dependiendo de ese parámetro, pues internamente la función me va a calcular más o menos qué tamaño del pastel va a ser según la cantidad que me coloque. ¿Sí me hago entender? Entonces, por dentro yo puedo colocar un switch, por ejemplo, también, o puedo colocar un if, y puedo decir que si son de 10 personas para abajo, entonces, o no sé, sea una libra, o por cada persona es, no sé, 0.5 libras por cada persona, más o menos. Digamos que esa es la operación. Entonces, cuando yo hago por dentro de una función o de un método, hago esta operación, obviamente la idea es ir guardando esos datos acá. ¿Listo? Entonces, aquí sucesivamente hago todo esto. ¿Vale? Aquí hago todo esto de manera sucesiva. Entonces, más funciones. Puedo crear aquí más funciones. Voy a poner de pronto alguna otra. ¿Sí? Digamos, va a poner una función que se llame ingredientes, que por ahí me la han nombrado, pero la voy a dejar acá como método. Y pues dependiendo de la cantidad de ingredientes, ingrediente 1, ingrediente 2, bla, bla, bla. Entonces, asimismo, de pronto puedo establecer el sabor o el color, ¿sí? Algo así. Entonces, quiero que eso les quede claro. Entonces, todos los métodos tienen que ir con relación a modificar los atributos de esta misma clase. No de la clase, no de la clase de pronto fiesta, ni de la clase, no sé, motivo de la reunión, nada de eso. Solamente de la clase pastel. ¿Listo? Entonces, estos métodos, recuerden, modifican esos atributos. Vamos a ver, dentro de chat les voy a preguntar y a ver si se acuerdan de eso. Entonces, ahora sí, ya teniendo mi clase, que es lo que aquí en este lado conceptualmente les estaba diciendo, ¿cierto? Aquí, ya teniendo mi clase, que es una maqueta, que es esta es mi maqueta. Yo siempre creo las maquetas, o sea, siempre en programación se crean son las clases, que son las maquetas, es la base. Nosotros siempre creamos la base. Entonces, lo que nosotros hacemos ya después es empezar a crear copias de esa clase. O sea, de nuestra clase que nosotros construimos, empezamos a construir copias. Esto de copias se le llama realmente, realmente el término técnico es crear una instancia. Instanciar, ¿sí? Instanciar es igual a crear una copia. ¿Y cuál es el resultado de esa copia?